lo que concierne al espacio que tienen las finanzas públicas para enfrentar nuevos desafíos se encuentra acotada, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos limita un poco qué podemos hacer en el 2012 de la parte fiscal, porque hay poco margen por el lado del gobierno. No obstante, lo que nos puede mostrar también el 2012 es las oportunidades. En el caso de las oportunidades, pues ahí tenemos todo lo que falta por hacer en materia de inversión, ¿verdad? La inversión privada, en donde hay varios programas, marcos muy importantes que el país podrá implementar, como son el Asocio para el Crecimiento, ¿verdad? Donde hay un esfuerzo de política pública orientada para restablecer el crecimiento de la economía. Está también Fomilenio 2, ¿verdad? Que es un proyecto marco para la zona costera del país y pretende pues establecer una base de recuperación y desarrollo en la zona costera del país que conecta con Puerto La Unión. Puerto La Unión es otra área de oportunidad del país en el sentido de que se puede hacer una factible concesión durante el 2012 de Puerto La Unión. Y un tercer elemento está relacionado a una subasta de generación eléctrica que representa el 30% de la producción de energía eléctrica del país, lo cual haría la subasta más grande de generación de energía y quizás probablemente la inversión más grande que el país podrá haber vista en una sola operación. Esto se va a develar la subasta alrededor del 20 de marzo de este año y vamos a poder saber si vamos a tener esa mega inversión en el sector privado. De ahí hay otras leyes que son muy importantes, como es la ley de zonas francas, la cual el país tiene un retraso con respecto a los otros países de Centroamérica de tener reglas claras para el establecimiento de zonas francas en el país. Se necesita una reforma y también aprovechar la ley de servicios internacionales, ¿verdad? Nosotros somos un país que en los últimos años ha crecido bastante acelerado el empleo de los call centers, pero esa es una fase inicial de lo que el país puede incursionar en materia de empleo de servicios y tenemos una enorme oportunidad por aprovechar esa parte y lo que necesitamos es también modernizar más nuestro marco legal en tema de servicios internacionales. Sí, podemos ver de que sí a pesar de que sí existen muchos retos todavía, Pedro, hay muchas cosas que necesita mejorar. También es bueno ver de que hay muchísimas oportunidades, ¿verdad? Pero ya aterrizando en un tema específico, como es el clima de inversión actual, ¿cómo lo ves? ¿Qué factores son los que pueden afectar, ya sea positivo o negativamente, el clima de inversión en este momento? Bueno, nosotros hacemos una encuesta a los empresarios trimestralmente, ¿verdad? Y los empresarios nos dijeron en la última encuesta, que la hicimos a finales de diciembre, principios de enero, cuáles eran los factores que afectaban su clima de inversión. En esos factores nos dijeron en orden de importancia es el tema de seguridad, ¿verdad? La seguridad afecta a pequeñas, medianas, grandes empresas, microempresas y eso hace que ellos sientan menos motivación a invertir. El segundo tema es relacionado a la incertidumbre política, ¿verdad? En donde hay factores como las discusiones y desacuerdos que existen entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el presidente y su partido, que en sí mismas generan un ambiente de incertidumbre por los resultados que pueda darse a partir de estas desavenencias que existen y que hacen que se vea un panorama más incierto hacia adelante. Entonces acá tenemos factores que afectan la inversión en el país que son de orden interno propiamente, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás quisiera ahí señalar un punto que nos debiera llevar a reflexionar como sociedad, y es que cuando medimos los resultados de la inversión del país con respecto a todo lo que produce, ¿verdad? Con respecto al Producto Interno Bruto, lo que encontramos es que la inversión fue de 13.6%. Ese 13.6% sobre el PIB es el mismo que te hacíamos en 1991, ¿verdad? Cuando estábamos en un periodo de guerra. De guerra, sí. Entonces, para que tengamos una magnitud del impacto de la incertidumbre política y de la seguridad en el país, nos está llevando a niveles de inversión de guerra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí lo que nos ha sucedido es que mucha inversión en el país se encuentra retenida y lo que debiéramos de hacer como sociedad es trabajar en esos factores que la frenan y que la obstaculizan para que esa inversión retenida fluya y aporte al crecimiento económico. ¿Cuáles son algunas de estas barreras, Pedro, que podemos mencionar puntualmente? Una es
el tema de seguridad, ¿verdad? En realidad el país necesita con una tremenda urgencia descalonar el alto nivel de delincuencia e inseguridad que se vive. No solamente afecta a las familias que se dirigen a sus puestos de trabajo o a sus centros de estudios, sino que también las empresas, ¿verdad? Robo de mercadería, extorsiones. Esto en realidad representa un golpe muy fuerte para el sector empresarial y las empresas hacen fuertes inversiones para protegerse de los robos y hurtos, y esto representa costos, ¿verdad? Y estos costos se van al mercado, a otros mercados, en sociedades donde no tienen esos costos, ¿verdad? Y eso nos hace menos competitivos. Así que la seguridad es un tema, no solamente es un tema muy importante por la muerte que esto representa y los asaltos que representa para la sociedad, sino que también por el impacto económico que eso está significando a nivel de las empresas y su capacidad de competir. El otro punto que es bien importante y que en realidad no deberíamos de estar, teniéndolo como obstáculo, es la incertidumbre política en escala que lo tenemos. En todos los países de América, en cualquier parte del mundo, siempre hay diferencias políticas, y esas diferencias políticas pueden ayudar a construir mejores políticas públicas, haciendo propuestas sobre lo más importante y cómo hacer que el país avance. Pero cuando las diferencias políticas se basan más en una polarización muy extrema de las posiciones, eso genera mucha incertidumbre de lo que pueda suceder a futuro, y eso implica que para los inversionistas no tener un panorama muy claro, y los inversionistas lo que hacen es mejor esperar, ¿verdad? Esperar a que las aguas se aclaren, a que el ambiente político se asiente, para que ellos puedan tomar la decisión de invertir y saber más o menos cuáles van a ser sus precios que van a poder llegar al mercado y poder, competir. Reglas claras. Sí. Ahora, Pedro, todos estamos claros del nivel de importancia que tiene la seguridad, que tiene la certidumbre política, pero ¿qué tipo de acuerdos entonces son los que hay que buscar llegar como sociedad, involucrando a todos los actores productivos, desde el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil? ¿Qué tipo de acuerdos o qué tipo de consensos son los que se necesitan para poder sacar al país adelante? Sí, aquí uno puede hacer uso de experiencias internacionales, ¿verdad? Los problemas que enfrenta el país hoy por hoy parecieran que son únicos del país, pero otras sociedades en décadas pasadas lo han experimentado, sociedades que antes estaban en desarrollo y ahora son desarrolladas. Un aspecto que marca la diferencia de cómo estas sociedades se desarrollan es cuando los actores de la sociedad se ponen de acuerdo en grandes apuestas como sociedad, ¿verdad? Estas apuestas están orientadas, por ejemplo, en el caso de Corea, hace 40 años Corea tenía un PIB per cápita inferior que al de El Salvador y que de muchos países de Centroamérica, ¿verdad? Pero Corea se puso claro en el sentido de que su desarrollo pasaba por ingresar al mercado internacional, preparar a su gente para producir más, y 40 años después ahora vemos empresas que fabrican automóviles que ganan premios en Estados Unidos, están en los primeros lugares de calidad de sus productos, así como también productos electrónicos, ¿verdad? En tema de celulares, en tabletas, en línea blanca, ¿verdad? Son empresas líderes y en desarrollo tecnológico. Ahora, estas sociedades lo que han hecho es ponerse de acuerdo, tanto el sector privado y el sector público, en trabajar en una agenda acordada para poder competir, ¿verdad? Y ordenar la casa, es decir, ordenar el país en función de poder competir globalmente y aprovechar esas oportunidades. Estas sociedades han pasado de niveles de escolaridad muy bajos, ¿verdad?, a altos niveles de escolaridad, para tener un capital humano que les permita desarrollar nuevas habilidades laborales y nuevas actividades productivas, ¿verdad?, con mayor salario, y también desarrollar capital humano que le permita, realizar investigación y desarrollo de alto nivel. También ha mejorado su infraestructura, ¿verdad? Los puertos para ellos son sumamente claves para conectarse al mundo. Ellos están plenamente claros de tener una buena comunicación a través de tecnologías de la información y comunicación, y para ellos las carreteras y la movilidad de las personas y de los bienes y servicios
es fundamental, ¿verdad? Entonces la infraestructura pasa a jugar un rol muy importante. También se convierten en sociedades más eficientes, ¿verdad? Es decir, les reducen los trámites a las personas, ¿verdad? O sea, un gobierno al servicio de las personas y un gobierno que facilita los negocios, ¿verdad? Facilita que los negocios compren materia prima y vendan sus productos y facilita que las empresas puedan tener acceso a materia prima y también a un mercado laboral que se puede transportar muy rápidamente a sus centros de trabajo y luego llegar a sus hogares. Así que la agenda es bien concreta, ¿verdad? Para mejorar y para funcionar competitivamente, ¿verdad? Ahora, es interesante ver todos los compromisos que se pueden tomar desde la sociedad, ¿verdad? No necesariamente el gobierno, pero sí trabajando de la mano con el Ejecutivo, ya que son iniciativas que trascienden cualquier periodo quinquenal de presidencia y, por supuesto, de 3 años de diputados. Ahora, regresando a un tema serio, en el tema fiscal, podemos ver también en el reporte, en el informe, que parece que no vamos a alcanzar la meta de déficit que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos acarrea ciertos problemas o ciertas dificultades para poder alcanzar este desarrollo, este progreso. Sí. ¿Cuáles son estas, Pedro? ¿Cuál es el problema con no alcanzar las metas? Sí, bueno. ¿Y a quién le toca, en la cancha de quién está la pelota, que tiene que hacer algo para poder solventar esto? Sí, bueno, en realidad la meta con el Fondo Monetario era de 3.6%, que el gobierno podía gastar de más que sus ingresos, ¿verdad?, con respecto al PIB, pero al final el gobierno gastó 4% más sobre el PIB, ¿verdad? Entonces, el no cumplir la meta no fue tanto porque los ingresos sí crecieron como se había previsto, ¿verdad?, pero los gastos crecieron más, ¿verdad? Entonces hay un problema de que el gasto público está creciendo de manera más fuerte, es un gasto corriente, ¿verdad? O sea, no nos estamos endeudando para inversiones, ¿verdad? Si uno quita de la parte de inversión pública el Fomilenio, en realidad la inversión pública en nuestro país es sustancialmente baja. Entonces tenemos un problema de déficit alto y prioridades no adecuadas en la forma que estamos gastando, porque deberíamos estar gastando en inversión. Entonces, si el gasto fue mayor, la parte que viene ahora de ajuste debería ser por el lado del gasto, ¿verdad? Recordemos que en diciembre del año pasado se aprobó la reforma tributaria por el lado de la renta y se aumentaron los ingresos, los impuestos por el lado de la renta. O sea, van a haber más ingresos de renta durante este año. Y lo que sigue habiendo es un exceso de gasto de parte del gobierno, y lo que se ha anunciado de parte de los funcionarios de gobierno y del Fondo Monetario es un acuerdo para recortar principalmente la parte de subsidios, ¿verdad? Es decir, focalizar los subsidios en las personas que más lo necesitan y no estar pagando subsidios con deuda de largo plazo, ¿verdad? Ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, equilibrar las finanzas por el lado del gasto viene durante el 2012, ser más eficientes y efectivos en focalizar en realidad en las personas que sí necesitan el subsidio y llegarle el subsidio a las personas que sí lo necesitan, pero hay una gran parte de esos subsidios que están llegando a personas que no lo necesitan, y eso está implicando que el Estado se endeuda y se está endeudando a 5, a 10 años, y son deudas que vamos a terminar pagando los salvadoreños en el mediano plazo. Es decir, que los salvadoreños que contribuimos, ya sea con el IVA, con la renta, con cualquier tipo de especie fiscal, hemos cumplido con nuestra parte. Ahora lo que toca es recortar del lado de gastos. Exacto, recortar del lado del gasto público, ¿verdad? Esa es la tarea que está pendiente, importante para este año, para bajar el déficit. El gobierno ha planteado que para el presente año el déficit debería ser 2.5 como porcentaje del PIB. Entonces eso implica bajarlo de 4% del 2011 a 2.5, significa hacer un gran esfuerzo por el lado fiscal, y lo que nosotros consideramos es que debiera hacerse ese esfuerzo por el lado de recorte del gasto y simultáneamente crear un ambiente más propicio para lograr que la inversión privada se realice en el país, ¿verdad? Entonces, baja gastos del gobierno, pero aumenta la inversión privada genera empleos, y eso hace un efecto compensación, ¿verdad? Eso es hacer una política pública equilibrada e inteligente usando los fondos que tiene el país disponible, ¿verdad? Pero si no le quitamos las trabas a esa inversión privada en el sentido de certidumbre,
pues la inversión privada, ya sea nacional o internacional, va a seguir frenada porque va a seguir considerando que el país tiene unos altos niveles de incertidumbre y no se va a sentir motivada a invertir porque va a tener temor de perder las inversiones. Otro tema que le interesa mucho a la gente es el tema de empleos, de si se han logrado recuperar los empleos que se perdieron por la crisis y a eso sumado la fuerza laboral que año con año ingresa a buscar trabajo, jóvenes universitarios que se gradúan o gente que sale del colegio, de la escuela, del instituto, listos para entrar a la fuerza laboral y que existen unas oportunidades. ¿Cómo se ha comportado el mercado laboral? Sí, es bien importante, por ejemplo, si uno analiza las cifras del Seguro Social, ¿verdad?, que están los cotizantes formales de la economía había registrado el mayor nivel de empleabilidad formal en el 2008, ¿verdad? Luego el empleo cayó con la crisis y la incertidumbre y nos ha tomado 3 años, después del 2008, recuperar el nivel de empleo que había en 2008, ¿verdad? Hasta el 2011 logramos recuperar el mismo nivel de empleo que teníamos en el 2008. Entonces, es una economía que le ha costado bastante generar empleo, ¿verdad?, por ese tema de la incertidumbre. Uno puede preguntarse, bueno, si las familias tenían un empleo en el 2008 y lo perdieron en 2009, 2010 y hasta el 2011 lo han recuperado, uno puede hacerse la pregunta, qué bien, esas familias volvieron a recuperar el empleo que tenían en el 2008. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con los nuevos salvadoreños que entran al mercado laboral, verdad? Probablemente unos 30,000 o 50,000 salvadoreños que entran anualmente al mercado laboral, sigue habiendo una deuda pendiente, ¿verdad? Es decir, sigue habiendo una deuda de los empleos que se regeneraron, de los salvadoreños que entraron al mercado laboral en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Solo para poner un número que nos revela la importancia de la generación de empleo y de las oportunidades, cada año se hace la PAES para los que salen de bachillerato del país y se hacen la PAES alrededor de 70,000 salvadoreños. De esos 70,000 salvadoreños, asumamos que 20,000 se van a estudiar, quedan 50,000 que tienen que buscar empleo o tienen que buscar una forma de ganarse la vida, o terminan migrando o terminan víctimas también en el marco de la delincuencia. Entonces, para nuestra sociedad es fundamental la generación de empleo y para nuestra sociedad es importante, que detrás de cada empleo hay una inversión. Y la inversión viene del sector privado. Entonces, por eso es nuestro llamado fundamental a generar un buen clima de inversión y con la mirada fija de que con esa inversión generamos empleo y que con ese empleo una familia salvadoreña más va a estar beneficiada de una mejor calidad de vida. Ahora, tomando en cuenta que son retos sumamente grandes, ¿verdad? Hay que ver el lado positivo. Hemos visto señales, por ejemplo, de la Asocio para el Crecimiento, la iniciativa para la competitividad que ustedes están desarrollando y que tú estás coordinando. Hay una serie de acciones que al inicio del 2012 se ven con buenos ojos y que pueden venir a disipar un poco estas barreras para poder empezar un camino hacia el verdadero desarrollo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, yo creo que aquí hay un aspecto muy importante de lo que nos ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? La pérdida de competitividad que uno observa a través de los indicadores internacionales nos ha mostrado de que en los últimos años hemos venido perdiendo a pasos agigantados, es decir, no retrocedemos 1 o 2 puestos, retrocedemos cada año 7, 9 posiciones y eso nos hace ver de que estamos retrocediendo de manera muy fuerte y se está deteriorando la capacidad de crecer a futuro y de bienestar de los salvadoreños. Ahora, ante esa situación, creo que hay una gran cantidad de salvadoreños que ven con mucho optimismo y con mucho deseo de que nuestro país retome su rumbo de crecimiento y de prosperidad. Y en ese marco y en esa preocupación y en esa reflexión se ha estructurado una iniciativa que surge del sector privado como una preocupación de cómo lograr contribuir para que el país pueda tener una agenda de acciones que permita mejorar los obstáculos que ahora detienen ese crecimiento. Y decir, de parte del sector privado, construir una agenda que le permita, junto con el sector público, tener una agenda de acciones coordinadas, ¿verdad? Y esa coordinación y ese acuerdo
que nos sea muy útil a la sociedad salvadoreña para mejorar el nivel de inversión, el nivel de empleabilidad en la economía, que es tan necesario, ¿verdad? Aquí no podemos de olvidar que las cifras económicas que se ven a veces que retroceden, no podemos olvidar el efecto social. En el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, el año pasado, El Salvador retrocedió 15 posiciones a nivel global. El grave deterioro económico que estamos sufriendo se está traduciendo en un grave deterioro social, ¿verdad? Y no hay finanzas públicas que puedan soportar esas grandes demandas de deterioro en las condiciones de vida por falta de empleo, ¿verdad? Aquí nos hace falta pasar a que el sector privado genere inversiones a partir de un clima favorable, ¿verdad? Entonces nos falta ese motor. Si uno revisa las cifras en América Latina, uno va a observar que América Latina ha sido de las regiones que más se recuperó después de la crisis, pero se recuperó porque también creció la inversión. Creció la inversión y la inversión creció en estos países porque tuvieron un mejor clima. Brasil, Chile, Colombia, México, en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, son países que tienen un favorable clima. Esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de bienestar, y generar un buen clima de inversión le permite crear más empleos a las sociedades y tener sociedades más prósperas, ¿verdad? Entonces esa es la parte de la pata de la mesa que le falta a nuestra economía, y nosotros creemos con iniciativas como para la competitividad, que une esfuerzos de un grupo de líderes nacionales para tener las mejores políticas. Esas son buenas iniciativas que crean un marco favorable para la inversión. Entonces, Pedro, en resumidas cuentas, ¿cuál es para ti la mayor, si fuera una, cuál es la mayor oportunidad que tiene el país para salir adelante en este 2012? La mayor oportunidad que tiene el país es ponerse de acuerdo los actores públicos y privados, ¿verdad? Vehículos para ponerse de acuerdo. Está el Asocio para el Crecimiento, que refleja una forma en que el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo en ciertas acciones concretas con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Otra área importante es Iniciativa para la Competitividad, en donde el sector privado también hace un esfuerzo por juntar una gran cantidad de salvadoreños que tienen propuestas concretas por la actividad en donde se desarrollan, y juntar esas propuestas y darles una coherencia lógica y establecer cuáles son las acciones que debemos como sociedad hacer durante el 2012. Aquellas acciones que si no las hacemos no mejoramos competitividad. Entonces esas son como los dos vehículos que yo diría que nos muestran claramente que esta sociedad necesita tener acuerdos, ¿verdad? Tener acuerdos, y esos acuerdos que se traduzcan en iniciativas implementadas. Vehículos institucionales para ello: uno es Asocio para el Crecimiento, otro es la Iniciativa para la Competitividad. En forma conjunta están llegando a plantear soluciones similares en los problemas concretos, y eso es lo que debemos de impulsar como sociedad para poder crecer más en el largo plazo. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, René. Si ustedes quieren conocer el documento completo del informe de coyuntura económica correspondiente al cuarto trimestre del año 2011, visítenos en nuestro sitio web www.fusades.org. Si quiere conocer más también sobre la iniciativa para la competitividad que está desarrollando Fusades de la mano con muchas otras instituciones y profesionales, también visite el sitio web oficial de la iniciativa, que es www.competitividaddelsalvador.org. Muchísimas gracias.